Estamos aquí en la opción de la mañana y está con nosotros Onofre Rojas. Bueno, yo creía que él era comunista. Usted me corrige. Buenos días, Onofre. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Me siento muy bien de estar aquí. Y, por supuesto, yo sigo siendo una persona con los mismos principios, las ideas fundamentales con las que siempre he actuado desde que me enrolé en el movimiento estudiantil y el movimiento clubístico del país, siempre actuando por desarrollar más una cultura política democrática en nuestro pueblo, que era lo que hacíamos los jóvenes en aquellos tiempos, cuando frente a un gobierno represivo, como era el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, es decir, comenzamos a desarrollar una actividad cultural, deportiva, pero que era una actividad, eran actividades liberadoras, progresistas. Algo en cierta medida parecido a lo que hizo Juan Pablo Duarte con aquellas sociedades culturales que desarrolló para promover la independencia. Y yo creo mucho en eso, tanto que la verdad es que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, siento un mayor nivel de profundidad en nuestra juventud de lo que se piensa normalmente y se dice de supuestamente como de una juventud cursi, de una juventud. No, lo que está aconteciendo en este momento en la República Dominicana nos indica que nuestra juventud es mucho más profunda en sus análisis de lo que digamos aparentemente se considera, y eso es algo. Usted que formó, perdóneme que le interrumpa, formó parte de esos movimientos estudiantiles durante los 12 años en la UAS, ¿verdad? Claro. Era estudiante de la Y universidad. sí, en el país entero, sí. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, la FED. La FED. Exacto. Me imagino que era una organización que sin ningún, digamos, sin ningún activismo y sin muchas cosas. Igualmente, yo ayer me recordé, cuando yo caminaba por la independencia, me recordé de varias marchas que nosotros hicimos desde la UAS al Parque Independencia, sí. Y estaba la cabeza en el parque y todavía la cola en la universidad. La Independencia entera copada por un movimiento estudiantil que, así como se están moviendo estos jóvenes hoy en día, ese movimiento jugaba un papel. Lo que pasa es que eran circunstancias diferentes. La pregunta vino exactamente por eso. Porque yo no sé, usted me corrige. A mí me parece que este movimiento de jóvenes fue la que presionó al gobierno para que echara para atrás una investigación que parece mostrenca totalmente e instó a la Junta Central Electoral a suspender a uno de sus técnicos, especialmente el director de cómputos. Más aún, obligó a los partidos políticos a pronunciarse también. ¿Qué usted piensa? Bueno, evidentemente que este movimiento está jugando un papel extraordinario. Es un movimiento, digamos, bastante genuino. Yo escuché una joven hoy temprano, una joven que organizó una manifestación en Toronto, en Canadá. Y cuando se le preguntó a Uchilora qué la motivó a usted. Y ella dijo, no a mí, fue un grupo de jóvenes que por las redes comenzamos a convocar a los dominicanos en Toronto, y nosotros no nos imaginábamos que iba a poder juntarse tanta gente. ¿Qué dice ella? Que lo que ellos procuran es que haya transparencia, que haya confiabilidad, que mejoren las instituciones, que los poderes puedan actuar más independientes. O sea, tú
estás escuchando pensamientos de un nivel de madurez muy importante. Ahora bien, no se puede negar tampoco de que, digamos, las manifestaciones son diversas y esta juventud ha tomado el protagonismo y qué bueno que así sea, pero igualmente las organizaciones políticas también hemos estado haciendo nuestro trabajo. Debo decirle lo O siguiente. sea, que no es totalmente espontáneo. Ha habido movimiento político. Debo decirle lo siguiente. Acá, digamos, mi criterio es, no sé si salió o si va a salir un artículo que yo escribí en medio de la situación, donde yo decía que lo que estamos viviendo, o sea, no es una situación que se generó de manera exactamente, espontánea. pero no en este momento. Es decir, tenemos una acumulación de demandas de la sociedad dominicana que en la medida en que esas demandas no son satisfechas, por ejemplo, esa crisis de confiabilidad, eso se viene manifestando y incluso a nivel, hay un mensaje a los partidos políticos y al sistema político dominicano. Cuando usted ve que una mayoría ya de la población dice que no se siente identificada con partido político alguno, eso te quiere decir que hay una crisis de confianza. Totalmente. Una crisis de confianza en los partidos políticos, en el liderazgo político, en las instituciones del sistema, y eso es gran parte de lo que viene pasando. Entonces, digamos que lo de la suspensión de las elecciones fue, digamos, el detonante ya que rebosó la copa, pero digamos que la copa se venía llenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí también hay que decirlo, también cada quien tiene que tener su responsabilidad frente a los hechos. El doctor Leonel Fernández Reina, el presidente de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, vino advirtiendo desde antes de que se celebraran las elecciones primarias que este proceso había que llevarlo con transparencia. Y pidió una auditoría. Que no se podía usar indiscriminadamente los recursos del Estado. Y advirtió. ¿Qué pasó en esto? Porque también yo creo que en esto vamos a ser claros. Hay también una responsabilidad a nivel de los medios de comunicación. Aquí hay comunicadores que no entienden razón ninguna y entonces, por ejemplo, tienen una posición política y quieren al otro incluso invalidarle. Por ejemplo, en esto a Leonel, o sea, se creó como la imagen de que él es un individuo, un ambicioso que lo que quiere es volver a ser presidente y entonces que está y que no quería elecciones y que lo que estaba haciendo era incidentando. No, ¿qué pasó? Lo que pasó el 6 de octubre, nadie ha podido explicarlo con claridad, pero efectivamente fue una situación que desde el punto de vista de la lógica, de las matemáticas y de la experiencia, es decir, eso no ha pasado, o sea, no podía pasar que una tendencia con el 90% del escrutinio, esa tendencia cambie con el último 10%. Eso desde el punto de vista matemático pero no es posible. No, pero espérese. Es para que mínimamente, o sea, entendamos lo que está pasando. Luego siguió y se ha planteado, entonces no, que eso es un pataleo, que si yo cuántas cosas. Se siguió explicando la situación. Se hicieron todas las advertencias. Finalmente se logró que se tomaran algunas medidas y por suerte que la Junta asumió mínimamente lo del IFES y lo que pasó ahora, el 16 de febrero,
tiene que ver con el hecho de que efectivamente se intentó de nuevo hacer el fraude. Ahora, el fraude salió mal. ¿Por qué? Porque algunas de las medidas, incluso que sugirió el IFES, como fue ponerle toda una serie de capas de seguridad al sistema, no permitió que pudiesen manipularse los equipos de la manera en cómo lo tenían pautado. Entonces, la situación, bueno, está claro que aquí, y eso es lo que está pidiendo el país, que se investigue, eso lo está pidiendo todo el mundo, que eso se investigue a fondo para ver quiénes son los responsables de esa situación. ¿Usted me entiende? Entonces, hoy día estamos frente a una situación donde, y por eso digo que cada quien con responsabilidad, el mismo día 16, el presidente Fernández en una locución le dijo al país que era necesario que esto diera lugar al establecimiento de un gran acuerdo nacional para que se logre transparentar el proceso, para que se genere un nivel de equidad en la participación y que el proceso concluya en los plazos establecidos por la Constitución y las leyes. Eso es lo que se ha planteado. Ahora bien, te iba a hacer una pregunta primero, pero te voy a hacer esta. Si armamos bien las elecciones y todo sale bien, ¿ustedes van a aceptar los resultados, ustedes, la fuerza del pueblo, de esas elecciones? Bueno, es que si se hace un acuerdo nacional y ese acuerdo se respeta, sí, porque parte también de lo que ha pasado aquí es que los acuerdos no se han respetado, hay acuerdos que no se han respetado. Aquí se intentó, aunque fue fruto de un acuerdo y se hizo una modificación constitucional. El presidente Danilo Medina, ustedes lo saben, que estaba forzando para modificar de nuevo la Constitución. Si Leonel Fernández y la fuerza, lo que es hoy la fuerza del pueblo, no hace esa resistencia, aquí se había aprobado la reforma. Aquí hubiésemos tenido, sí, se hubiese reformado de nuevo otra la Constitución para adaptarla. ¿Dónde te deja la llamada de la llamada? ¿Perdón? La llamada de Mike Pompeo también influyó. Es que hay un conjunto. No solamente fue el presidente Fernández. Hay un conjunto de cosas que han influido. Yo le voy a preguntar, el primer encuentro que ustedes tienen, la primera batalla que ustedes tienen, no es la presidencial ahora, son las municipales. Sí. ¿A cuántos alcaldes aspiran ustedes? Este es el país que más han dividido. Ahora no, yo mismo a veces no sé cuántos municipios. Eso tener el conteo en la cabeza, eso es muy difícil. Pero sí, te voy a decir lo siguiente. Sí. Mira, aquí ahora, o sea, el gobierno estuvo y mucha gente en los medios explicando la tesis de que febrero era vinculante con mayo. Sí. Que yo creo que no. Particularmente ahora parece que no. Bueno, siempre, en mi caso y en la Fuerza del Pueblo, siempre hemos sostenido que son procesos distintos. Totalmente. Son procesos distintos. Sí. ¿Por qué? Porque son elecciones diferentes. Sí. Son escenarios diferentes. Una cosa es una elección a nivel local, sí, y otra cosa es una elección a nivel presidencial. Sí, así no mismo. Es verdad que son las mismas elecciones, no es verdad. Que tienen la misma motivación. No, y que parecería que el tema de los candidatos no tiene ninguna importancia. Claro que el tema de los candidatos influye mucho. El liderazgo local es determinante en las elecciones municipales. Sí. Es determinante. Sí. Ahora bien, igualmente, el liderazgo a nivel nacional y la capacidad, las condiciones, las dotes de un candidato presidencial son fundamentales en una elección presidencial. Eso no es así, de que solamente depende de que un partido quiere una cosa, otro partido otra. Yo me voy otra vez. Tal o cual liderazgo. Yo me voy otra vez a las protestas de los jóvenes. Porque en esas protestas, como bien usted afirmaba, no es
en contra de solamente el gobierno y del partido oficialista. Es con el sistema. Y yo veía uno de los letreros que magníficamente han diseñado estos jóvenes con su creatividad, diciendo los 3 pasos. Primero, cumplir con las leyes. Segundo, primero salir del gobierno. Segundo, tener sus responsabilidades. Tercera, decir, si no cumple, sustituir a este gobierno. Y cuarta, si no cumplen lo que vienen con la primera y la segunda, también hacer lo mismo. Está diciendo, te estamos dando la oportunidad como partido, como líder, como lo que tú quieras, pero tú también tienes que cumplir con lo que se está exigiendo. Porque hay como una especie de brecha social y de deudas que tiene las autoridades con la población, que eso es lo que está demandando los jóvenes. Así es, mira. No importa el líder que sea. Mira, te voy a decir lo siguiente con relación a eso. Ustedes saben, yo era el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Oh, sí. En el proceso. Antes de lo del 6. Tienes razón. De lo del 6 de octubre. Sí. Yo incluso creo que estuve aquí en uno que otro programa explicando la propuesta. Y yo participé y un conjunto, un movimiento que teníamos de diferentes líderes en el país, de un proceso para la transformación del Partido de los Trabajadores Dominicanos y presentarle una propuesta al país. Los acontecimientos del 6 de octubre trajeron una nueva realidad política mediante la cual nosotros decidimos por una decisión propia, valga la redundancia, por una decisión propia y sin ningún interés mercurial, porque aquí, como yo digo, incluso algunos que se aventuraron a decir que eso había sido un negocio. Sí, que le han comprado el PTD. Yo le tuve que decir a algunos que es que el ladrón juzga por su condición. Uy. O sea, nadie aquí de la gente que está vinculada en ciertos quehaceres puede entender que personas estemos en la actividad política por convicción. La política de Juan Pablo Duarte, él la definía con una frase que yo me la aprendí en tercer curso de la primaria y nunca la he dejado de llevar. Duarte decía, la política es después de la filosofía, la ciencia más pura y más digna que pueden albergar las inteligencias nobles. Si tú desmenuzas esa frase, te vas a dar cuenta que Duarte estaba clarísimo en cuanto a que el quehacer político es el quehacer orientado hacia la conducción de los pueblos, hacia, la creación de un ideal de una nación para su progreso, para su desarrollo, para la convivencia democrática de su gente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí se ha desvirtuado la política. Eso es así. Y gran parte de los reclamos tienen que ver con eso. Y el que no entienda que el mundo ha estado cambiando y por tanto que la sociedad dominicana también ha estado cambiando y que hay que hacer política diferente y políticas públicas muy distintas, yo creo que se va a tener mucho problema y mucha confrontación. Por ejemplo, todas estas manifestaciones, esta forma en que se suceden estos hechos, te dicen que ya eso de tú tener un partido político con una jerarquía de el ordeno y mando, eso ya no puede ser. Ya no puede ser. Ya, si la sociedad cada vez más se va horizontalizando. Mira. O sea, no hay
un predominio del saber y también de la información. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo eso, y perdona, ya con esto redondeo, o sea, pero todo eso conlleva a que el liderazgo político tiene que entender que tiene que ser más transparente. Ahí es que voy, ahí va mi pregunta. Que el liderazgo político, bueno, pues una de las cosas que mucha gente siente rabia, por decirlo así, y siente desprecio de mucha gente que hace política es que vivimos trasladando la corrupción de puerta en puerta. Es decir, y no hay una especie de sanción permanente ejemplificadora. Y entonces tenemos gente que fue en el pasado, que otros que están en el presente y otros que quieren volver a llegar. O sea, ¿cómo le quitamos a la gente esa estima de que todo el político es un mañoso, se lleva las cosas del Estado? ¿Cómo quitar eso? Porque hay en el seno del pueblo hay esa percepción. Claro que sí. Es que eso, nada más abordando un tema fundamental que yo lo citaba con la joven esa de Canadá, que planteó el tema de la confianza. La confianza es una cosa fundamental. Que no se gana con la boca, ¿no? Y hay que entenderla. Uno de los autores para mí preferido de la gerencia en el mundo fue Stephen Covey. El último libro de Stephen Covey, que sus hijos lo publicaron después que él murió, se llama La confianza, el valor que lo cambia todo. Y son más de 600 páginas dedicadas a explicar la confianza. Pero un investigador y, digamos, un hombre de las luces de Stephen Covey no se va a pasar 600 páginas diciéndote generalidades. No, es con ejemplos de cientos de empresas en el mundo, de cientos de casos, de situaciones en diferentes partes del mundo, donde él explica cómo, digamos, en una sociedad o en una colectividad donde la confianza, digamos, es un valor asumido por la gente, es decir, cómo las cosas pueden fluir con tanta facilidad. Y lo mismo al revés, cómo la desconfianza genera todo tipo de obstáculos, pero eso no es un problema. Incertidumbre. Pero eso no es un problema de las sociedades nada más. Eso es una temática que tú la puedes aplicar a las relaciones de pareja, que la puedes aplicar a la familia, que la puedes aplicar a la vida diaria y en cualquier organización. Entonces, a raíz de en una sociedad, perdóname, en una sociedad como globalidad, eso es mucho más. Entonces, si aquí la gente ha visto que hay políticos que de la noche a la mañana, o sea, presentan unas riquezas que no pueden explicar, entonces claro que tiene que haber desconfianza. Si la gente ve que está el caso de los encartados en Odebrecht y hay un proceso que tiene ya, ¿cuánto lleva los tucanos de Brecht? Como 2 o 3 años ya. 2 o 3 años y todavía nada pasa. Y están los tucanos, y está lo otro, y está lo otro, y está lo otro. Y se sigue la misma. Está la bendita Catalina. vía esta de Samaná. Y el Estado Dominicano tiene que ponerle ahí un peaje sombra ahí. 3.000 millones de pesos todos los años en un presupuesto, cuando aquí hay tantas comunidades con necesidades tan básicas. Claro, sobre todo los campos. Entonces yo quiero que alguien me diga si la sociedad puede tener confianza, si la justicia aquí vive, es decir, manejando, trasladando situaciones y culpables confesos de muchísimas situaciones, desde feminicidios, desde violaciones elementales a nuestras niñas. Y entonces no hay sanción. ¿Y hay algún político que esté exento de ese panorama que usted plantea tan dramático? Bueno, aquí estamos, todos somos humanos, y como dijo
Terencio, rabino, nada humano me es ajeno. El que esté Libre de pecado. Que tire la primera piedra. Es decir, Es una cosa terrible, ¿eh? es tremendo, Terrible. pero A raíz de Pero si no nos damos cuenta de que todo eso tiene que cambiar, el que quiera asumir el poder para seguir manejándolo todo de una manera tan, Personal. digamos, Personal. no, y de forma tan inequitativa Como y absolutista. generando ricos al vapor y la población, digamos, viendo que la economía dominicana ciertamente crece y sin embargo igualmente crece la desigualdad. No hay ninguna Entonces, duda, no hay ninguna hasta que no duda. asumamos. La pregunta mía es la siguiente, Onofre. A raíz de todos esos acontecimientos que están ocurriendo, la manifestación de los jóvenes que están exigiendo, repito, no del oficialismo solamente, de todos los partidos, De los políticos. de todo el mundo, transparencia, está pidiendo elecciones libres y está pidiendo que sean elegidos tanto los gobiernos locales como el gobierno central, que tengan un compromiso con la sociedad dominicana, y qué bueno que lo hagan. ¿Cuál es el panorama del próximo 15 de marzo y el próximo 17 de mayo? Bueno, Como él lo ve. Bueno, eso finalmente va a depender de la propuesta fundamental que hemos hecho, que es que efectivamente se asuma un acuerdo nacional con responsabilidades específicas. El gobierno tiene la palabra principal en esto. O sea, quien tiene que poner el principal ejemplo es el gobierno en primer lugar, porque es quien tiene el poder y es el que decide si va a mantener su funcionario 24 horas en campaña y la utilización indiscriminada de los recursos del Estado y seguir promoviendo que los organismos de seguridad puedan prestarse para alterar incluso un asunto que ellos deben ser los guardianes. La policía militar electoral, es decir, ¿viene de dónde? Del mando de las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene que haber una directriz clara de que esa gente tienen que actuar con imparcialidad y a favor de la transparencia y que todo esto se haga. Bueno, lo propio. Aquí, los agentes económicos tienen una responsabilidad también. Claro. Las organizaciones de la sociedad civil nuestra tienen otra responsabilidad y por supuesto hay una responsabilidad mayor de los partidos políticos. Totalmente. La dirección política tiene, y entonces lo que ha planteado el doctor Leonel Fernández precisamente es eso, que nos sentemos en una mesa, en un acuerdo y que ese acuerdo tenga que ser respetado. Yo creo que en la medida en que eso se respete, es decir, esa juventud podrá sentirse que ha valido la pena sus demandas, pero de lo contrario, estemos preparados porque van a seguir situaciones. La gente no está dispuesta a aceptar cualquier caramelo. Totalmente. Es decir, tiene que haber una realidad bien plasmada. Y nosotros somos parte de esa gente. De los partidos políticos, compromiso del oficialismo de respetar precisamente las demandas de esos jóvenes que a mi modo de ver han hecho un ejemplo nacional. Así es. En la República Dominicana. Gracias, Onofre Rojas, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias en a ustedes. la opción de la mañana. Nosotros tenemos que hacer una pausa obligada. Hay unas noticias que tiene Joel antes de irnos a la pausa que son cruciales. Por favor, Joel. Gracias, Elías. Así es, nos escribe el vocero de la DGC, Gilman Pimentel, dice que hay un vehículo quedado en el elevado de la autopista Duarte con beisbolista debido a una colisión que tuvo un carro, y también él mismo nos dice que otro vehículo averiado en la rampa del elevado de la Kennedy con Tiradentes.
Y un accidente en la Luperón con 27 de febrero en sentido norte-sur. Hay vehículos livianos involucrados. El tránsito se mostraba congestionado en ese punto, Elías. Y en breve vendremos con más noticias, ¿verdad? Para concluir ya. Vamos a comercial. Venimos con más aquí en La Opción.